No verles acá. Bueno, hay una frase en particular que yo sé que usted conoce, que ha escuchado un montón de veces. Sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. Esta frase, ¿cierto? La dijo este hombre, Job, que lo perdió todo. Era un hombre bastante acomodado. Él tenía una muy buena vida, riquezas, ganados, tierras, tenía hermosas hijas, tenía una vida bastante acomodada, bastante buena, bastante tranquila. Y de repente lo perdió todo, pues le quitan todo. Pierde sus riquezas, pierde su ganado, pierde sus tierras, pierde sus hijas que mueren. Y aparte de todo eso, él se enferma. Le da esta terrible enfermedad llamada la lepra, que por lo menos en esos tiempos no tenía cura. Así que imagínese usted una historia terrible cuando uno va y lee lo que le pasa a Job, uno inmediatamente piensa que nadie querría vivir algo así, tragedia tras tragedia. Uno de repente se pone a pensar, chuta, me viene una, me viene otra, pero uno ve la vida de Job y dice, oye, este sí que le pasó una y otra y todo terrible. No es como que se enfermó nomás, no es como que quedó un poquito sin trabajo, no, perdió absolutamente todo, se le mueren las hijas y más encima queda ahí enfermo. Bueno, la escritura nos enseña, ¿cierto?, de que él estaba ahí tiradito en el piso, en un cajoncito de ceniza, que era con lo único que se podía mantener frente al dolor, frente a esas heridas. La lepra eran llagas al descubierto. Por lo tanto, lo único que le sostenía era tirarse estas cenizas encima para él poder sobrellevar esta enfermedad, este dolor. Y él estaba ahí tirado, postrado, y ahí él se manda esta frase célebre de Facebook, de nuestros estados: sé que mi Redentor vive y al fin se levantará y me levantará del polvo, ¿cierto? Le pasó de todo junto, pero esta historia en particular nos muestra que Job estaba aquí tirado en el piso, pero aún así, a pesar de que estaba sin mucho movimiento, sin mucho que hacer, era un hombre que su fe sí la siguió avanzando. Y paralelamente, su esposa, que no estaba enferma, que ella sí podía tener movilidad para todo, pero esa mujer sí quedó estancada. Esa mujer sí quedó paralizada. Porque al ver todo lo que sucedió, lo mismo que le sucedió a Job, lo mismo le pasó a ella, porque también eran sus hijas, también eran sus tierras, también era su riqueza, pero ella no quedó enferma. Entonces, esta mujer era la que constantemente le decía a Job: reniega del Señor, mira todo lo que te ha pasado. Si tú reniegas de Dios, todo esto va a cambiar, toda esta situación va a cambiar. Y cuando yo estudiaba y analizaba esto, es que muchas veces nosotros podemos ver a personas o nosotros mismos que hacemos un sinfín de cosas, estamos en movimientos, en proyectos, en ideas, pero eso no significa que no se caiga en un estado de estancamiento, de que no se caiga en un estado de letargo en el cual podemos movernos, hacer de todo, pero a la larga no avanzamos. Podemos creer que estamos caminando y corriendo en el día a día. Es que yo en el día tengo miles de cosas que hacer y eso nos lleva a pensar que yo en la vida hago mucho, pero en realidad no avanzamos y estamos ahí. Y es lo que veo en esta historia. Finalmente nos transformamos y nos llevamos a tener una vida plana. Vivimos, nos levantamos, comemos, trabajamos, nos cansamos, dormimos y así comenzamos el otro día. Y esa es nuestra vida. El otro día, justo mientras yo pensaba en qué compartir y yo estaba analizando esta idea, Andrés me cuenta unas personas que él se encontró y me mencionaba: Roxana, nosotros a veces estamos reventados, me dice, pero yo no cambiaría la vida que tenemos
por lo que ellos tienen, me mencionaba, porque son personas de iglesia que también conocemos desde muchos años, pero su vida tan pasiva. Y cuando hablo de esto, no hablo de las actividades que uno puede hacer. Uno puede ir a la iglesia todos los días, ir a todos los cultos. No hablamos de eso, sino que en el sentido de decir, yo quiero crecer un peldaño más en el Señor. Yo quiero madurar en lo que Dios tiene para mí. Si yo, no sé, estudiaba la Biblia, ya, pero yo quiero algo más. Si yo antes hablaba lenguas, yo quiero otras cosas. No es que yo llegué a mi punto clímax y ahí es donde está todo. Yo necesito saber lo que en el cielo existe y lo quiero vivir aquí en la tierra. Nosotros tenemos una promesa que es vamos a llegar a la eternidad, veremos al Señor y viviremos una eternidad con Él. Y eso es una promesa extraordinaria que la anhelamos y la esperamos. Pero vamos a esperar llegar a la eternidad para vivir y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. En el cielo hay una gloria de Dios, hay algo tremendo del Señor, pero esa gloria también podemos ahora, en este tiempo, disfrutarla. Entonces, cuando vivimos pensando, bueno, sí, voy a la iglesia, tengo una buena vida, me levanto, trabajo, como, le doy de vestir a mis hijos, a mi familia, tengo algún proyecto, me duermo y así vivo mi día a día. Pero finalmente, cuando nos ponemos a analizar en nuestra vida, realmente estamos avanzando. Podemos hacer un sinfín de cosas, pero ¿qué tanto avanzamos realmente? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida y analizamos, ¿verdad? Desde años atrás, yo creo que todos, ¿cierto? Que usted ha pasado los años en su vida, éramos niños, fuimos adolescentes, vivimos distintas experiencias, hoy somos más adultos, la mayoría somos padres, y podemos poner a pensar, obvio que yo he avanzado, ya no soy una niña, hoy día soy una mujer, soy mamá, soy esposa, obvio que en mi vida no sigo siendo la misma persona. Pero más allá de lo que hemos logrado como seres humanos, como hombres, como mujeres, como profesionales, trabajadores, familia, es lo que nosotros podemos lograr de acuerdo a lo que Dios realmente quiere para nosotros. ¿Usted sabe lo que Dios quiere para usted? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Cuál es el propósito? Y no hablo de un llamado, de un ministerio. Oiga, ser pastor no lo es todo. Ser el profeta, ser el maestro de la iglesia, no es lo que Dios quiere realmente. Eso es que usted o a mí me ocupa para algo, pero eso no es el todo de Dios. El todo de Dios es el que nosotros podamos realmente ser receptores de la eternidad y traerla a la tierra. Cuando nosotros vivimos y anunciamos y donde quiera que estemos, yo no ando por la vida diciéndole a la gente, yo soy pastora, así que este es mi llamado, este es mi ministerio, yo he cumplido el propósito de Dios en mi vida. Eso no le sirve a nadie. Yo tengo que ser una receptora de lo que porto de Dios en mí. Y cuando yo transmito a la gente lo que porto de Dios, la unción, la presencia de Dios, es cuando realmente estamos descubriendo el propósito en nuestras vidas. Porque nosotros fuimos llamados para sanar a los que estaban enfermos, rescatar a los perdidos, y lo hemos dicho este texto un montón de veces. Fuimos llamados para eso. Pero ¿cómo sabemos y descubrimos que hemos avanzado? Y es porque cuando estamos tan ensimismados en lo que me sucede solamente a mí, en mi problema, en mis aflicciones, en las pruebas que yo estoy viviendo. Y eso es justamente lo que le pasa a la esposa de Job. Por eso es que a ella solo se le menciona que criticaba al esposo. Y a Job se le menciona que estando en el polvo, en la ceniza, él alza sus manos al cielo y dice, yo sé que mi Redentor vive. Por mucho que lo haya perdido todo, por mucho que esté viviendo en la situación en la que estaba, sabía en quién había creído. Y es donde o cómo nosotros podemos realmente mostrar los avances de nuestra vida. Decimos o alzamos al Señor nuestras alabanzas
cuando no hay plata, cuando estamos en crisis, cuando hay enfermedad, alzamos nuestra alabanza al Señor en medio de esas circunstancias. Cuando una persona reconoce que su Redentor vive en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, nos habla de que hemos avanzado. Nos habla de que no estamos estancados. Nos habla de que hemos crecido realmente porque no actué como actuaba antes. No me quedé ahí nada más llorando y pucha, ¿por qué a mí? Sino que dije, ok, esto es difícil, esto es complejo, pero yo tengo que creer, yo tengo que avanzar. Por lo tanto, nosotros comenzamos a analizar realmente cómo nosotros hemos avanzado o cómo realmente nosotros podemos estar estancados. Y esto no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con el tiempo que llevemos de iglesia, no tiene nada que ver con las horas que usted lea o no lea la Biblia. Esto tiene que ver con que usted lo que lee, lo que ora, lo vive. Cuando usted lee, porque hay gente que se sabe la Biblia de memoria, por lo tanto, usted sabe que nosotros amamos la palabra y siempre decimos estudien, estudiemos, que siempre lo vamos a hacer. Pero cuando hablamos del estudio, de la meditación de la palabra, estamos hablando que esa palabra tiene que confrontarnos, cambiarnos, motivarnos, movernos. La palabra siempre nos va a hacer movernos. Jamás el que lee la escritura y la vive va a ser el mismo. Una persona va a decir, es que yo me sé estos textos de memoria, yo me sé la historia de David, me sé la historia. Ok, pero está haciendo vida en ti. Tus hechos hablan lo que realmente eres. Entonces, el crecer, el avanzar, el que nosotros busquemos en alguna medida las oportunidades para crecer. Porque a lo largo de la vida de nosotros como creyentes, cuando conocemos al Señor, podemos entender que el conocerle, que el creerle nos va a llevar a crecer, a avanzar, pero es como que estamos esperando, ya pues, estoy esperando para yo crecer, estoy esperando que me viene a ver si eso me enseña. Las oportunidades las debemos salir a buscar. Las oportunidades tenemos que ir tras ellas. ¿Quién encuentra un trabajo si no lo busca? ¿Quién va a ir a estudiar si no se va a matricular? Las cosas tenemos que salir a buscarlas. Y cuando hablamos de esto también, de crecer en el Señor, de avanzar, tenemos que salir a buscar las oportunidades. A uno le pueden ofrecer, estudie la Biblia, lea, hacemos clases, hacemos cursos, hacemos cultos de oraciones y uno crea instancias. Pero el que sale a buscar la oportunidad, tengo que ser yo. Puede estar todo delante de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que querer alcanzar la oportunidad para que nos lleve a ese avance. En el libro de Nehemías nos cuenta la historia de este copero, en el cual él era un hombre sumamente importante en el palacio. Este hombre parece que era el copero del rey. Él era importante, era de influencia, era de reconocimiento en ese lugar. Por lo tanto, llega una oportunidad en que a Nehemías le llega la mala noticia de que el templo, los muros habían sido destruidos. Y Nehemías, que amaba su iglesia, su templo en Jerusalén, Nehemías que amaba ese lugar, porque recordemos que ahí estaba, ¿cierto?, la presencia de Dios, se dolió tanto y dice la escritura que Nehemías se fue a orar y a ayunar. Y mientras él hacía esto, él fue a preguntarle al Señor. Le dolió la noticia, le entristeció, por supuesto que sí. Lloró Nehemías porque era una triste noticia para él. Pero él se fue a orar y se fue a ayunar. Y cuando él oró, cuando él ayunó y se apartó, dice la escritura, se apartó por varios días haciendo esto, dice que hubo una oportunidad para presentarse delante del rey. Y cuando se presentó esta oportunidad, Nehemías hizo lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Dónde? En la oración, en el tiempo de búsqueda. Entonces, como Nehemías ya sabía qué hacer, ya había estado donde tenía que estar, lloró, se entristeció, se preocupó, fue al Señor y recibió la instrucción. Y cuando se le presenta la oportunidad, el rey va y le dice, Nehemías,
quiero concederte algo. ¿Qué quieres?, le dice. Esta es la mía, dijo. Rey, yo necesito que tú me autorices ir a Jerusalén para yo reconstruirte el templo. El rey le dice, ¿y cuánto más o menos te vas a demorar? Y Nehemías le dice, me demoraré tanto tiempo. Ya, está bien, te doy permiso. Y más aún le dice, rey, pero necesito pedirte que tú me des los papeles de autorizaciones para que yo pueda salir, porque Nehemías era un esclavo en ese lugar. Necesitaba permiso del rey para ir y que el que lo encontrara no viera que era un esclavo que se había escapado. Dame los papeles para yo pasar por las autoridades y que no me hagan problema. Perfecto, le dice, ándate, haz lo que tienes que hacer y después regresa. Esta historia, hermanos, nos muestra inevitablemente que cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en oración, nos lleva inmediatamente a actuar y movernos de acuerdo a una instrucción. Siempre sabremos qué hacer cuando vamos al lugar correcto. Es que, ¿qué hago en esta situación? Es que me vino este problema, ¿cómo salgo ahora? Vamos a orar. Vaya a buscar respuestas donde tiene que buscar respuestas. Muchas veces nos complicamos el mundo entero porque no vamos donde tenemos que ir. Y las oportunidades, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros le preguntamos al Señor, Dios siempre nos va a poner el momento, la persona y el lugar correcto. En alguna medida, yo tenía este problema y me encontré un abogado y el abogado me dijo qué tenía que hacer con los papeles. Apareció este abogado. Yo tenía este tema de salud y no me había dado ni cuenta, pero fui al doctor y fui por otra cuestión y el doctor encontró lo que yo tenía. Porque cuando nosotros vamos y oramos y descubrimos en el Señor lo que necesitamos, Dios hace lo demás. Y de repente no es que porque siempre nosotros esperamos el milagro mágico. No, Dios no siempre opera de ese modo. Dios lo que hace es darnos las soluciones para que nosotros las ocupemos para lo que realmente tiene que suceder. Pero ¿dónde descubrimos eso? Buscando la oportunidad para que realmente Dios ocupe lo que tiene que ocupar. Entonces, el método de que nosotros comencemos a agilizarnos, comencemos a movernos, comencemos a descubrir lo que realmente tiene Dios para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, es que nosotros digamos sinceramente, ¿estoy avanzando en mi vida? ¿Sigo siendo el niño, la niña de hace un tiempo atrás? Y cuando le hablo de niñez, no le hablo de edad. ¿Sigo actuando de la misma manera que hace un par de añitos atrás? Tengo 40 años, tengo 30 años, sigo haciendo los mismos berrinches. Es que el Señor no me dio lo que yo esperaba, no voy mal, iglesia. ¿Para qué oro si no me resulta lo que pido? ¿Para qué entonces confío y digo que haga esta y no me dan la respuesta que espero? Y ahí quedamos a medias. ¿Cuánto he avanzado? ¿Cuánto nosotros descubrimos realmente que no hemos caído en esa situación de estancamiento? Hermanos, nosotros somos y debemos ser como los barcos. Los barcos fueron creados para meterse al mar con la temporada que venga, con tormentas, con lluvia, con temporales, pero su estructura fue creada para avanzar todo eso, para cubrir a las personas frente a las temporadas que sean. Nosotros fuimos creados de la misma manera. Porque fuimos creados para tormentas. Si usted cree que cuando le viene un problema, una dificultad, no estamos preparados para eso, lo estamos. Solo que en vez de nosotros salir, nos escondemos dentro de nuestro caparazón. Y eso hace que nos estanquemos. Porque cuando nos escondemos, quedamos quietos. En cambio, cuando vamos a la batalla, cueste lo que nos cueste, decimos, voy a pasar esta tormenta, voy a llegar al otro lado. Sí, a veces llegamos machucados, a veces llegamos todos chascones y sucios, pero llegamos. En cambio, el que se queda quieto, limpiecito, ordenadito, bien peinadito, pero en el mismo lugar. ¿De qué nos sirve aquello? Avanzar, hermanos, crecer y realmente llegar a lo que Dios pone en nuestra vida como propósito.
Cuando usted ha visto agua estancada en un lugar, ¿cómo se pone? Hedionda. El agua estancada, sucia, maloliente, que no es llamativa para nadie. ¿Quién se quiere meter a un pozo todo hediondo, verdoso, lleno de moho? Porque huele mal, porque no es agradable a la vista de nadie. En cambio, los ríos que fluyen ahí, que corren, todo el mundo quiere meterse a esa agüita. Oye, este río que está fresquito, que está clarito, me gusta el agüita porque es clarita. Nosotros tenemos que ser así de nítidos, así de claros, cosa que la gente quiera acercarse a nosotros y diga, quiero sumergirme con esta persona porque me trae paz, porque me da fe, porque algo tiene, pero es positiva, algo tiene, pero me alegra el día, algo tiene, pero me hace creer, me hace tener esperanza. Nosotros tenemos que ser ese río cristalino que la gente quiera sumergirse en lo que nosotros decimos creer. Pero es de acuerdo a lo que avanzamos. Y avanzar significa enfrentar muchas veces situaciones complejas, situaciones difíciles. Nehemías quería restaurar lo que estaba caído en su ciudad, pero él oró por una oportunidad. Señor, dame una oportunidad para salvar a alguien. ¿Se imagina? Señor, en este día yo quiero despertar. Dame una oportunidad para hablarle a una persona de ti. Señor, en este día dame una oportunidad para ocupar mis manos y hacer un milagro. Señor, dame una oportunidad para que alguien sepa que tú eres bueno. Una oportunidad y es suficiente. Eso basta. El texto dice en Nehemías, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías le pidió permiso, le pidió las cartas, y le pidió las otras cartas para la madera para construir. Una oportunidad y el Señor se abre así. Una cosa que nosotros pidamos y el Señor la da todo. Pero ¿sabe por qué? Porque uno quiere avanzar. Porque realmente no puedo seguir siendo la misma persona. No puedo seguir diciendo las mismas cosas todo el tiempo. No puedo bajar los brazos cada vez que se nos ponga un problema por delante. No puedo todo el tiempo de poner en duda mi fe en el Señor. No puedo todo el tiempo ser la misma persona que ante la primera situación ya no quiera más de esto. Tengo que estar con el Señor y decir como lo dijo Job, sé que mi Redentor vive. Y al fin, ¿sabe por qué expresó eso? Porque Job no sabía cuándo se iba a pasar eso. Job no sabía cuándo se iba a sanar, no sabía si realmente su situación se iba a mojar. Estaba tirado en el polvo, en la ceniza, rascándose ahí con un cacho porque le picaba y le ardían todas las heridas. Pero lo único que supo, bueno, al fin, en algún momento, sé que se va a levantar. Sé que algo va a suceder. No sé cómo, no sé cuándo, pero algo Dios va a hacer. Y eso cambia nuestra perspectiva del modo en que comenzamos a madurar, a crecer. Puede que tengamos que vivir experiencias duras, hermanos, difíciles. Pero ¿en quién creemos? ¿En quién hemos confiado? ¿Quién es el Señor que se levantará? ¿Quién es el Señor que me guarda? ¿Quién es el Señor que me restaura? ¿Quién es el Señor que me sana? Dame una oportunidad para decir lo que realmente tengo que decir. Dame una oportunidad para hacer lo que realmente tengo que hacer. Y el Señor de seguro pondrá por delante las personas
el momento y la situación necesaria y correcta. Cuando hay una parte de la escritura que me puse a leer y que la he leído un montón de veces y a lo mejor usted también. Pero hay algo, yo decía, cuando Jesús murió, ¿cierto? Fue llevado al sepulcro y estaba ahí, bueno, conocemos toda la historia, los discípulos lo abandonaron, todo lo que sucedió. Y las que permanecieron siempre a los pies de la cruz fueron María y María. María Magdalena y María, la madre de Santiago. Y ellas estaban en la cruz hasta el final, fueron las últimas mujeres en irse. Y yo leía el pasaje de la Escritura. Y cuando estas mujeres se fueron, era un día oscuro, un día apagado, un día oscuro por la traición de Judas, un día oscuro por la desfachatez de Pilato, un día oscuro porque los discípulos se arrancaron todos, un día oscuro porque Satanás estaba saltando de alegría pensando en que había ganado. Era un día oscuro. Y la esperanza de estas mujeres que quizás la tuvieron hasta el final, hasta que Jesús estaba en la cruz, y yo estoy segura que ellas tenían fe, no, si Jesús es Jesús, algo va a suceder. Pero Jesús murió. Por lo tanto, fueron a su casa, se durmieron, y a la mañana siguiente, muy temprano, se levantan, y ellas, dice la Escritura, que fueron camino al sepulcro. Pero tenemos que entender esto. Ellas no sabían la parte de la historia que hoy ya nosotros sabemos. Ellas no sabían que Jesús había resucitado. Ellas no sabían que se iban a encontrar con una tumba vacía. Por lo tanto, el camino de estas mujeres era de tristeza. Ellas no iban hablando, oye, ¿y cómo crees que será? ¿Cómo va a aparecer? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará vestido? Ellas no iban hablando eso. Ellas iban tristes. Ellas llevaban todo ahí, las cositas para limpiar el cuerpo. Ellas iban dispuestas a tener un encuentro con un cadáver. Por lo tanto, ese era su caminar. Pero estas mujeres, al ir a este lugar, fueron de manera desinteresada. Pedro no se le ocurrió decir, bueno, ya Jesús murió, pues, así que vamos al otro día a verlo al cementerio. No apareció. No apareció por ahí Natanael, ya a ver, vamos a cuidar un ratito, vamos a dejarle unas flores. Nadie apareció, total, Jesús había muerto. Pero estas mujeres, sin esperar encontrarse con un milagro, ya el Jesús que había caminado ahí en el mar, el Jesús que había multiplicado, ya no estaba. Por lo tanto, no iban caminando, vamos a ver si aparece un milagro. No, ellas iban sin esperar nada extraordinario. Ellas iban simplemente por el hecho de que tenían que servir a quien ellas habían creído. Y cuando iban camino a este sepulcro, es donde está esta parte de la Escritura. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Yo necesito que usted entienda esto. Mire, lo voy a leer. Escuche, por favor. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y este texto lo he leído un montón de veces hasta que entendí esto. Jesús
no estaba dentro de la tumba golpeando. Aló, ábranme, necesito salir. La escritura no nos muestra que Jesús necesitaba que abrieran esa roca para él salir. Jesús ya había ascendido, ya había resucitado. El ángel descendió a la roca para romperla porque estas mujeres necesitaban mirar adentro. Ellas eran las que tenían que ver que estaba vacía. No, Jesús necesitaba salir porque Dios vio que estas mujeres que estuvieron ahí, a pesar de que no había esperanza, a pesar de que Jesús había muerto, y dijo, a ver, estas mujeres desinteresadas, ya no hay promesas, ya no hay milagros, pero siguen ahí, se levantaron de madrugada, van a ver un cadáver, yo tengo que salir y darles una sorpresa. Manda al ángel, ponte sobre la piedra, rómpela, porque ellas tienen que ser testigos de que dentro de esa tumba no hay nadie. Fue un regalo del Señor para estas mujeres. Porque cuando nosotros obramos y actuamos aún sabiendo que puede que no suceda nada, puede que la respuesta que esperamos no suceda, pero yo lo hago por amor a mi Señor, Dios siempre mandará un ángel que rompa la piedra. Siempre el Señor hará que algo extraordinario suceda. Estas mujeres, y no termina solamente ahí, sino que en los versículos más abajo dice, y he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temas, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Dios de las sorpresas se manifestó otra vez a ella. Es como si Dios estuviera ahí mirándolas diciendo, ahí vienen a encontrarme, vienen a verme. Piensan que estoy muerto, piensan que está mi cadáver, pero yo voy a salir a encontrarlas y que me abracen. Fueron las únicas que se levantaron de madrugada para ir a esperar nada, pero fueron porque amaron a su Señor. Y aunque las promesas todavía no eran visibles para ellas, si Jesús les anunció que Él era el Mesías, aunque para ellas había muerto, ellas lo creyeron. Y cuando nosotros entonces enfocamos nuestra mirada en sus promesas, en su palabra, en lo que decimos creer del Señor, el Señor sale al encuentro. Si es así de sencillo. ¿Ustedes creen que Dios está ahí como un guardián, como un juez? A ver, ya le voy a mandar esta prueba, a ver si la resiste. El Señor está ahí atento diciendo, mira, le cuesta, es difícil, anda ahí, pero aún así está orando. Mira lo que le pasó, le dieron tremendo diagnóstico, pero ahí me está alabando. Mira, le echaron del trabajo, ¿qué va a hacer ahora? Pero ahí está levantando sus manos, adorándome. El Señor, no hay nada más que ame, que hijos que le adoren, no por lo que le van a dar a cambio, sino porque conocen a su Señor. Porque sabemos a quién adoramos, porque sabemos en quién nosotros hemos confiado. Por lo tanto, en esta historia hay una lección de 3 palabras. No te rindas, no te detengas, no te estanques. Si crees que está muy oscuro, avanza. Si crees que está el río muy crudo, no te sientes, no te detengas. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue caminando. Porque aunque veamos que la matriz se cierra, siempre aparece un vientre abriéndose como en Sara. Aunque veamos que la culpa ya no da más y que la gracia está toda ocupada, siempre hay un perdón como sucedió con David. Aunque creamos que no hay esperanza, que la muerte ya no va a tener ningún tipo de beneficio, siempre aparecerá un ángel que viene a romper la piedra para ver el milagro que está dentro de la sepultura. Avanza, confía, cree. No dejemos que comience a emanar de nosotros un olor desagradable. No dejemos que comience a emanar de nosotros esta suciedad. Es que acá, sí, hermano, muchas veces le va a costar y es difícil. Pero si no mostramos en quién hemos creído, si usted y yo no anunciamos la verdad, ¿quién más lo va a hacer?
Vamos a escuchar allá los gestos de la persona. Oiga, trabajo con puras mujeres. ¿Sabe lo que es escuchar a mujeres todo el día quejándose de su vida? Hablan todo el día de lo malo. No, es que vamos a traer la ruda, es que el incienso, es que está todo mal. Yo veo sus vidas, tienen plata, viven bien, pero todo es malo en sus vidas. Y si yo me pongo a hablar lo mismo, no, sí, es que está difícil la vida. Yo tengo que hablarles de fe. Tengo que ser yo la que comience a emanar frescura, la que tengo que emanar fe, la que tengo que emanar esperanza. Porque si me quedo estancado voy a comenzar a salir olor como ellas, olor desagradable que la gente no quiere acercarse. Cuando vemos que está muy oscuro, la luz resplandeciente que el Señor enviará siempre será suficiente para sacar una roca. Yo leía esta parte de la escritura y yo decía, un montón de veces pensé que el ángel había venido a abrirle la puerta a Jesús. Jesús era Dios, no necesitaba ayuda, no necesitaba que nadie le abriera nada, si él tenía todo el poder. Él no tenía que correrle la piedra, él la traspasaba, él ascendía. Pero él lo hizo por ellas, por estas mujeres que se mantuvieron fieles, por estas mujeres que permanecieron aún cuando la muerte había llegado a ellas. Cuando yo era niña, tenía alrededor de 5 años, y mi mamá tenía una familia muy grande en Isla de Maipo. Vivía en una parcela. Y afuera de la parcela, en la calle, había un río. Era muy común que afuera de las parcelas hubieran ríos que pasaban así. No sé por qué existía eso. La cosa es que estábamos todos, mucha gente, muchos tíos, muchos primos. Y por alguna razón dejaron la puerta abierta de la parcela. Entonces yo, que era niña, salí a la calle. Y me acerqué tanto a este río que yo me caí al río. Y yo tengo nociones de ese episodio en el cual el río me arrastraba, era muy, muy fuerte para mi edad sobre todo. Y me acuerdo que justo había un fierrito ahí o algo, y yo estaba tomada, firmada de ese fierro. Y yo gritaba y gritaba, mamá, mamá. Y nadie salía, estaban todos adentro en la parcela, era gigante, lleno de gente, mucho ruido. Nunca nadie me iba a escuchar. Y yo recuerdo esa imagen, yo estaba ahí afirmada y el río me empujaba y yo sentía que en cualquier momento yo me iba a ir en ese río. Cuando de repente, de la nada, sale uno de mis hermanos y yo lo veo, él sale así y yo, mamá, mamá, y él me ve y corre y me saca. Después él cuenta con los años y yo le pregunto siempre, ¿pero tú me escuchaste? No, dice, si yo salí a dar una vuelta porque estaban todos y te veo ahí de repente y te saqué. Y me acuerdo que me llevaron, me subieron a un auto y me secaron y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo siempre recuerdo ese episodio y yo siempre he pensado, ese día me salvaron. Me pude haber muerto, me pude haber ido en ese río, ahogarme y me pude haber muerto. Pero ese día me salvaron, me rescataron y mi vida, quizás antes o después de eso, en ese momento tuvo una historia de resurrección para mí. Y cuando yo pienso en esto y pienso en general en nuestras vidas, en lo que Dios ha hecho con nosotros, así como mi hermano que ni siquiera escuchó, fue y me sacó de lo que pudo ser mi muerte, Dios lo rescató a usted y a mí. Estábamos ahogándonos, estábamos metidos en el pozo a punto de soltarnos como estuve yo en ese río y llegó justo para salvarnos. Mandó a mi hermano, me rescató, yo no sé, algo del Señor, así como que lo hizo salir, pero muchas veces el Señor así es como manda a alguien de la nada para decirte que aún tienes una oportunidad, que aún tienes por qué vivir, que aún tienes que resucitar, que aún tienes que decir algo, que aún tienes que avanzar. Pero eso, cuando lo entendemos, ¿qué nos hace? Movernos. Eso nos hace accionar, eso nos hace crecer, eso nos hace activarnos.
Cuando el Señor llega a nuestra vida, nunca va a llegar para tenernos una vida plana. Nunca va a ser que tengamos una vida pasiva. Hermanos, podemos cansarnos en esto, podemos sentir que es sumamente difícil, pero no hay una vida mejor que tener a Cristo con nosotros, porque hay esperanza. La gente tiene depresión, tiene angustia y no sabe qué hacer, no sabe a dónde mirar. Nosotros tenemos dónde mirar, a ese blanco perfecto que es Cristo y que no es solamente una imagen imaginaria, sino que es realmente lo que nos infunda paz, lo que nos infunda el aliento. Cómo nos levantamos cada día cuando estamos llenos de problemas, cómo sonreímos cada día cuando estamos con un montón de preocupaciones, cómo nos alcanza la plata cuando vivimos con un poco de luquitas que nos llega a fin de mes. ¿Cómo hacemos eso? Por arte de magia, porque somos positivos, porque Dios es con nosotros. Y si Dios ha sido con nosotros, entonces nos tiene que dar ganas de querer más de Él. Porque alguien que prueba un poquito del Señor, nadie puede quedarse con eso. Nadie quiere solamente eso. El avanzar siempre va a depender de cada uno de nosotros. El avanzar siempre va a depender de lo que nosotros queramos, de la gloriosa eternidad aquí en la tierra. Yo voy a poner el límite de lo que quiero que Dios haga en mi vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle al Señor, sin temor, que queremos avanzar. ¿Por qué sin temor? Porque muchas veces pensamos que el madurar, el crecer, significa puras pruebas, puros problemas. Crecer en el Señor es como cuando uno come, no sé, pues estas cosas que nos nutren, cereales, barras, o la energía, ¿cómo se llama? Las bebidas energéticas que se toma el Micho, y uno se siente. Cuando nosotros crecemos y comenzamos a madurar, no es que nos llenamos de problemas y estamos todos afligidos. En realidad significa que el Señor comienza a inyectarnos vitaminas. El Señor comienza a inyectarnos su ADN. El Señor comienza a inyectarnos proteínas, todo lo que necesitamos para que cuando vengan esos vientecitos fuertes no seamos unos debiluchos y nos caigamos. Eso significa crecer. Sí, las pruebas están, hermanos. Creamos o no creamos en el Señor, la gente tiene problemas. Creamos o no creamos en el Señor, uno va a enfrentarse porque vivimos en este mundo y nadie, ni nosotros, ni la gente que no cree, nadie está exento de problemas. Pero sí hay algo distinto. Y es que cuando esos problemas los enfrentamos inyectados de vitaminas del Señor, los vientos no nos botan al tiro. Vienen ahí los golpecitos y no nos tiran para abajo, no nos tiran al lado, no nos hacen bajar las manos, no nos hacen rendirnos. No, ya no voy a dar esta pelea. No, yo voy a dar esta pelea porque estoy como Popeye, me comí la espinaca y soy fuerte para ir a vencer. Eso hace el Señor y así mostramos que hemos crecido. Así es como nosotros avanzamos. El Señor empoderándonos en el sentido de que Él con su poder, su palabra, nos hace fuertes. Creer en el Señor no es fácil porque no le vemos. María y María la habían visto y por eso quizás ellas fueron al sepulcro porque le habían amado al Señor. No hemos visto a Jesús. No vimos sus heridas en sus manos y no vimos las espinas clavando su cabeza. Pero yo estoy segura que hemos visto su poder. No lo he visto en su cuerpo, no he visto su cara, pero he visto su poder. Y ese poder me habla de quién es el Cristo en el cual he conocido. Cierre sus ojos, por favor, y comience a hacer una oración con el Señor. Dígale, exprésele en este tiempo que sí, que se siente cansado a ratos. Dígale también que usted reconoce que quizás ha quedado estancado, detenido en el camino. Exprésele al Señor que quizás hemos dejado a medias la carrera, dejamos de avanzar y nos pusimos
a patear piedras y mirar al lado, distracciones. Dígale al Señor que ha sido difícil, que ha sido duro y que realmente muchas veces ha querido rendirse. Pero el Señor en su magnificencia, en este amor extraordinario, es cuando justo a tiempo viene con este ángel resplandeciente para sacar la piedra que está delante. Dígale al Señor que a pesar de que no ve absolutamente nada, seguiremos confiando, seguiremos creyendo. Seguiremos confiando, Señor, en que tú ya estás planeando las soluciones para nosotros. En el cielo quizás ya está el contrato que estamos esperando. En el cielo quizás ya están las disculpas que usted está esperando que le hagan. En el cielo ya se están estableciendo los aumentos que usted quizás ni siquiera ha pedido. En el cielo quizás se están estableciendo ya aquellas peticiones que usted dice que se han demorado tanto. Espere un poquitito más, porque en el cielo el Señor está diseñando lo que usted y yo necesitamos. Pero quédese en la posición de Cristo, no baje sus manos, no baje la guardia, porque si se detiene un poquito, puede que no esté en el lugar cuando la respuesta descienda. Puede que no esté en el lugar cuando el ángel resplandeciente esté a punto de aparecer. Señor, en este día queremos decirte que seguiremos avanzando. Señor, a veces la vida se vuelve cuesta arriba y pensamos que nos viene una y otra y otra. Y dice la gente que cuando viene una, vienen todas. Y nos llueve sobre mojado. Señor, pero en todas esas frases nosotros aún así anunciamos: sé que mi Redentor vive. Sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo y Él me hará anunciar las cosas nuevas que hará, Señor. Padre, oramos en esta noche para que si algo nos ha hecho detenernos, eso, Señor, se rompa y nos permite tener un paso ligero para ir al frente. Señor, no dejes que quedemos estancados. La gente comienza a oler. La gente comienza, Señor, a sentir cuando comenzamos a emanar un olor sucio. La gente comienza a darse cuenta, Señor, cuando he quedado estancado. Padre, pero en esta noche actívanos, haznos, Señor, despertar, haznos creer, haznos, Señor, mirarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, haznos ver que tú estás pensando en nosotros, que tú estás mirándonos, Señor, no desde lejos, sino que tú estás aquí para traernos respuesta a lo que necesitamos. Señor, oro en esta noche para que tus hijos, tus hijas puedan saber que aquí estás tú. Oh, Espíritu Santo, comienza aquí a refrescar lo seco. Comienza aquí, Señor, a traer agua fresca a las tierras áridas. Espíritu Santo, ahora aquí en este lugar, comienza a refrescar, Señor, los corazones que han comenzado a llenarse de polvo, sacúdelo en esta noche. Señor, los corazones que han comenzado a sentir que el peso ya no nos deja avanzar, aligérales el camino. Señor, que ellos puedan aferrarse a ti, que puedan tomar tus manos, Señor, para avanzar. Padre, tú eres el que nos adiestra para la batalla. Espíritu Santo, comienza ahora con tu río aquí a refrescar. Alza tus manos y comienza a llenarte del Señor. Deja que el Espíritu Santo en esta noche te refresque. Sé honesto, sé sincera con el Señor. Dile, Señor, sí, es verdad, me estanqué. Sí, Señor, creí que estaba avanzando, pero en realidad sigo dando círculos en el mismo lugar. Permite que el Señor comience a obrar en tu vida. Deja que el Señor comience a sanarte, deja que el Señor comience a restaurar, deja que el Señor comience a suplir en tu vida nuevas herramientas, que el Señor te inyecte de su ADN en esta noche. Espíritu Santo, llena, sana,
Restaura aquí en esta noche, Espíritu Santo. Vivifica lo que se ha secado. Vivifica, Señor, lo que se había estancado. Vivifica a través de tu Espíritu Santo lo que, Señor, realmente se había detenido. Padre, aquí hay propósitos. Aquí, Señor, hay llamados. Aquí, Señor, hay ministerios. Y muchas veces, Señor, han sido detenidos. Aquí hay dones, Señor, que han sido enterrados bajo tierra. Aquí hay dones, Señor, que han sido estancados, que se han escondido. Pero hoy, Señor, actívalos, despiértalos, avívalos en el nombre del Señor. Espíritu Santo, penetra los corazones. Ve y rompe sobre las vidas de las personas. Ve y rompe, Señor, en la vida, los corazones, en las mentes, Señor, que se han transformado mentes duras, mentes cerradas, y comienza a entrar. Comienza a entrar, Señor. Padre, queremos crecer. Queremos avanzar. Queremos, Señor, sumergidos en tu río. Sana, Espíritu Santo. Sana la tristeza. Esa tristeza profunda. Tristeza, Señor, que ha embargado. Sana, sana, Señor, sana. Padre, sana de una vez por todas pasados que persiguen una y otra vez y que no dejan avanzar. Señor, pasados que han sido como un elástico. Intentamos avanzar, pero en realidad nos hacen retroceder otra vez. Corta en el nombre del Señor toda atadura, Padre, de depresión, de angustias. Señor, toda maldición generacional, toda maldición en contra de los hijos, Señor. Comienza a sanar, comienza a sanar, comienza a sanar tu río, Señor, fresco. Vivifica, restaura en esta noche. Aleluya, trae sanidad, trae sanidad. Sana, Espíritu Santo. Aleluya.